Y efectivamente vamos a conversar sobre el momento político y para eso vamos a invitar a un académico. Está con nosotros Carlos Fernández para hablar del momento político que vivimos y de cómo analizar este contexto de segunda vuelta, sobre todo saliendo de una primera vuelta donde ganó el desafecto, ¿no? Ganó la fragmentación, ganó la poca capacidad de unirnos en torno a un líder porque en realidad la oferta electoral era bastante pobre. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves este momento Castillo-Fujimori, Fujimori-Castillo? ¿Qué escenario se abre delante de nosotros? Mira, yo quisiera empezar de lo más general a lo más particular. Y primero habría que tener una visión histórica en qué momento estamos, ¿no? De nuestra historia, de este proceso político que tiene décadas, digamos, ¿no? Guardando las diferencias, porque las hay, entre el momento en que llega Fujimori al poder y el momento que estamos ahora, hay por lo menos una similitud. La similitud es que cuando Fujimori llega al poder, veníamos de una crisis, no solamente política, sino económica, fundamentalmente, donde un cierto modelo que quiso implementar Velasco no tuvo los resultados deseados, tuvo muy buenas intenciones, etcétera, etcétera, pero, digamos, no resultó bien, sus reformas no fueron lo mejor hechas, por decir algo, y digamos, ahora estaríamos, claro, entonces Fujimori encuentra una crisis del modelo que Alan García lo continuó. Alan García planteaba un socialismo democrático, qué sé yo, continuó un poco ese modelo que también fue un desastre, ¿no? Entonces, Fujimori surge con la bandera del cambio, Cambio 90 se llamó su partido, para cambiar ese modelo que en la realidad, en la práctica, la población se había percatado pues que no funcionaba bien y que había que hacer cambios, ¿no? Estamos en el suelo económicamente, una crisis muy importante. Yo creo que ahora estamos en un momento parecido a ese nivel, ¿no? Donde venimos de una crisis del modelo neoliberal, como así se le conoce, ¿no? Este capitalismo salvaje que plantean algunos, criticado por Juan Pablo II, entre otros, ha creado mucha desigualdad, no ha sido capaz en 30 años en el Perú con este modelo de resolver problemas tan básicos como el agua y el desagüe, ¿no? Casi el 40% de la población no tiene agua y desagüe, 3 millones no tienen agua, 8 millones no tienen desagüe. Entonces, en 30 años no han podido resolver cuestiones básicas, fundamentales, que anoche el economista Izquierdo pintaba muy bien. Entonces, estamos en un momento de crisis también de este modelo que ha mostrado sus límites. Chile, digamos, es un ejemplo de una explosión, digamos, donde no se dio el cambio a tiempo. Entonces, hay una necesidad de cambio. Estamos también ante un modelo ya, digamos, que no funciona bien, que tiene que ser modificado, ¿no? Tiene que ser cambiado en varios aspectos, no en todo, por supuesto, pero sí en muchas cosas, ¿no? Que se han ido acumulando, ¿no? Entonces, en estos momentos hay una necesidad de cambio, ¿no? Y para bien o para mal, en estos momentos quien representa el cambio, así como Fujimori lo representó en su momento, incluso su partido se llamó Cambio 90, quien representa ahora el cambio, me parece, es la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Este es un primer enfoque, digamos, de tipo histórico, ¿no? Político histórico. Ahora, Verónica Mendoza decía en cada una de sus presentaciones, vamos a cambiarlo todo. Y yo creo que la gente la veía un poco aterrorizada, porque cambiarlo todo en un tiempo de peste, en un tiempo de pandemia, es añadir incertidumbre a un mundo que se ha vuelto absolutamente incierto. Ese es el problema que creo yo hoy refleja grandes bolsones de la sociedad peruana. Por eso es que el señor Castillo no tiene 60, 70%, por eso es que ganó apenas con 10% de la votación nacional, del padrón completo. Porque también hay la idea de un cambio ¿para qué? Un cambio puede ser para peor. ¿No crees que hay también que esas son las razones por las cuales los grupos más conservadores y más autoritarios, porque los dos lo son los que han pasado segunda vuelta? Las opciones libertarias no han pasado segunda vuelta, han pasado lo que sea orden, movimientos conservadores
orden con mucho autoritarismo. ¿Por qué? Estamos muy asustados como sociedad, somos una sociedad que tiene serios problemas de salud mental después de un año de estar encerrados, ¿no? ¿Cómo ves ese movimiento social frente a las opciones políticas que hemos tenido? Yo creo que hay mucho hartazgo, ¿no? Hay mucho hartazgo con el espectáculo que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? En 4 años, pues 4 presidentes, cierre de congresos, peleas realmente infantiles de congresistas que tuvimos que mandarlos a su casa, cerrar congresos, vacar. O sea, ya la población está harta de esto, ¿no? Este modelo como que no funciona, tiene que ser reformado, ¿no? Hay que hacer cambios a la Constitución para no estar en esta inestabilidad de lucha entre el Ejecutivo y el Congreso. Tienen que haber cambios ahí, tienen que haber cambios en la economía, cambios en la gestión de los servicios básicos que en 30 años no han resuelto ni la mitad del problema probablemente por falta de interés, etcétera. Entonces hay hartazgo y también digamos que las desigualdades propias de nuestra sociedad se han agravado, ¿no? Esta pandemia ha generado una crisis económica, más desempleo, una clase media frágil y precaria pues ha bajado. Entonces hay mucho descontento, ¿no? Y también hay que decirlo, se han manejado mal las campañas. Una derecha, digamos, un poco miope, ha terruqueado mucho a Verónica Mendoza, que era un sector de izquierda más moderado, se había moderado bastante, me parece. No midió, digamos, las consecuencias. Fue un error y los errores se pagan siempre, en la vida y en la política y en todo, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario donde tenemos a un candidato frágil, poco representativo, pero que encarna, digamos, ese ánimo de cambio, ¿no? Digamos, el aspecto positivo de todo esto es que ninguno de los dos candidatos tiene mayoría para gobernar. Ninguno puede gobernar solo, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni nadie, ¿no? Esto ya lo venimos diciendo. Estamos, para bien o para mal, la realidad, la fuerza de las circunstancias están empujando a que la derecha tenga que unirse, el centro derecha, la derecha, está empujando a que la izquierda, que nunca se podía unir, pues ahora se va a tener que unir, porque si no se une no va a poder gobernar o va a ser un desastre. Esto implicaría, Carlos, cierta generosidad política y cierto liderazgo, ¿no? Y el año pasado, cuando todos esperábamos que en medio de esta desgracia que vivimos, sanitaria, hubiera generosidad política, hubiera realmente respaldo a alguien que nos gobierne, mal que bien, lo que vimos en el Congreso fue un espectáculo de una mezquindad, gente mintiendo descaradamente, mientras que el presidente se vacunaba por la fuerza falsa, los políticos le buscaban cualquier excusa para sacarlo del poder, para apropiarse del poder. O sea, lo de Merino tratando a como dé lugar de ser presidente, desde una mediocridad y una mezquindad. La gente salió a protestar, en el fondo por eso, como tú dices, o sea, estoy encerrada en mi casa, no tengo trabajo, y estos están arranchando el poder sin ninguna generosidad. Y han sido muy castigados. O sea, Lescano no logró ganar las elecciones. Le iba bien, lo castigaron. Acción Popular ha perdido 10 miembros de su bancada. Yo quería hacerte un comentario. Sí, Rosa María, yo quería hacerte un comentario respecto al Lescano, ¿no? Que poco se ha comentado, es bueno que lo pongas sobre la mesa. El Lescano realmente tuvo una gran oportunidad, ¿no? De convertirse en el eje de un frente, digamos, progresista del país, porque él representa pues un ala de centro-izquierda en el partido, un ala progresista, digamos, que logró el apoyo del 70% en Acción Popular, ¿no? Entonces le daba, digamos, la posibilidad de convocar a todos los partidos de centro progresistas, digamos, de centro izquierda, donde pues desde el Partido Morado hasta Juntos por el Perú, Frente Amplio, seguramente algunos sectores de Somos Perú, en fin, tenía la posibilidad de convertirse, ¿no?, en el líder de un frente mucho más amplio. Eso implicaba ir hacia una concertación, ir hacia una coalición de gobierno,
¿no? Que implicaba, como tú dices, generosidad, compartir el poder, ¿no? Tener que decir, bueno, en ecología, pues el Frente Amplio tiene mejores cuadros, bueno, el Ministerio del Ambiente pues va a ir para el Frente Amplio. Lo que se hace en Chile, en Uruguay, en todas las democracias más desarrolladas, hay gobiernos de coalición democrática, ¿no? De alianzas de gobierno, como se ven en los países. Ahora, ¿sabes lo que dijo Lescano? Lescano dijo, estoy en contra de la repartija. O sea, a las coaliciones de gobierno, el hombre que no se acordó que su propio presidente Belaúnde hizo una coalición de gobierno en el 63 y a la Democracia Cristiana le dio 2 ministerios, el de Agricultura y el de Justicia y Culto, y también en su segundo gobierno hizo también una coalición de gobierno digamos, y le dio también 2 ministerios. Entonces, yo creo que Lescano no dio la talla, no dio la talla en la realidad, no vio la realidad política, Carlos, no supo, digamos, comportarse. Hay que explicar en esto un trauma nacional que creo que no se ha explicado bien. Desde que el Fredemo fracasa en 1990, no hay un frente nacional. No lo hay. Solo hay, a veces, colectivos que no han logrado inscripción partidaria, que se agrupan de distintos, ¿no es cierto?, con el que tiene la inscripción partidaria. Que es el caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, el caso de Forsyth, el caso del Partido Morado, que lleva a otros colectivos también, que no lograron inscripción. Pero no hay un frente nacional de partidos, porque los frentes nacionales, no de electoral, de gobierno, fracasan. Porque tienen que cargar con los pasivos del otro. Y hay un ejemplo de esto muy claro. Primero, Fujimori no creía en los frentes, ¿no es cierto? Él lo hacía todo solo y decía este tipo de cosas, ¿no? Marta Chávez, yo la recuerdo, nosotros no estamos en el toma y daca, como si fuera algo negativo pactar. Pero luego, acuérdate tú que Alejandro Toledo gana las elecciones del año 2001 y Alan García lo va a buscar y lo primero que hace, como corresponde, es proponerle un pacto de gobierno. Y la respuesta de Toledo fue, yo tal vez te pueda perdonar, pero mi mujer no. Entonces, Alan García, que era un político profesional, no entendía qué tenía que ver la mujer, no entendía que no hiciera la raya con que ya terminó la campaña y ahora vienen los pactos de gobierno. Sí, no, mira, Rosa María... Nunca se pudo. Toledo nunca hizo un pacto de facto con el FIM, sí, con el Frente Independiente Movilizador, y nunca pudo. García ya no hizo un pacto con nadie, de facto, por supuesto, reclutó congresistas. Bueno, y Humala tampoco. Sí, Rosa María, tú tienes razón, digamos, los hechos han sido así, ¿no? Ahora, lo que no se diferencia a veces, y esto es cuestión ya de estrategia política, que también pues tienen que ser estrategas, tienen que ser tácticos, ¿no es cierto? Si Vargas Llosa pensaba que hacer una alianza con sectores considerados de derecha, como el PPC en ese momento, iba a ser una carga, y en lugar de sumar iba a restar, pues no ha debido hacer una alianza electoral, ¿no? Ha debido ir solo en las elecciones, pero ya para gobernar, que es un segundo momento, después que ganas las elecciones, ya tener preparada una coalición de gobierno, sobre todo cuando sabe los resultados del Congreso. Entonces, una cosa son las alianzas electorales que son para las elecciones. Ya han habido muchas, es así, muchísimas. Ha habido muchas, y eso es más táctico, ¿no? Eso es más táctico, más imagen, qué sé yo. Pero una vez que tú ganas, ¿no?, entras a una segunda etapa que es la etapa de gobierno, donde tú necesitas crear un frente amplio en el Congreso, un soporte político que te permita gobernar. Y ahí tienes que hacer muchas veces coaliciones de gobierno, juntarte con otros partidos para gobernar, hacer una mayoría que le dé estabilidad al país, ¿no? Y ahí de repente, para terminar, lo que debió hacer Vargas Llosa es ir solo en las elecciones y luego que ganaba, pues hacer una coalición de gobierno, ¿no? Ahí falló su estrategia, su táctica, qué sé yo. Por eso no quita de que en sistemas de partidos muy fragmentados o atomizados tengan que hacerse coaliciones de gobierno, nos guste o no nos guste, es una necesidad para el país. Sería interesante que ambos candidatos busquen explicarnos con quién van a gobernar.
porque hasta ahora no sabemos, o sea, por una razón simplemente, como ustedes, de estrategia, obviamente López Aliaga va a estar al lado de Keiko Fujimori, pero ni siquiera Hernando de Soto, que ha asesorado a su familia, ni siquiera él ha salido a decir que va a estar con Keiko Fujimori. ¿Te das cuenta? Entonces, y esta famosa muletilla que tenemos en la política peruana, vamos a apoyar las cosas buenas y criticar las cosas malas, no basta, pues, es una tontería como planteamiento político. Y el problema es que acá tienen que definir 9 partidos si son mayoría o son oposición. Eso es lo que me parece que es más complicado en este momento y que no quieren definirlo porque en el último año, justamente, como todos fueron oposición y creen haber ganado algo, cuando en realidad todos perdieron, todos los partidos políticos que están hoy en el Congreso perdieron. Todos. Todos han reducido sus bancadas y ninguno pasó a segunda vuelta, salvo Fuerza Popular. El único ganador es Fuerza Popular, nadie más. Ahora, yo creo que ya se están definiendo los bloques, ¿no? Ya públicamente, bueno, los coqueteos ya sabemos de que son parte de nuestra política, hasta el mismo López Aliaga, tú has visto, le escuchó el video de que él decía, no hay que estigmatizar a Castillo, es un profesor bueno, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, qué sé yo. Ahora de Soto también está coqueteando por ahí. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también, y esto no se dice mucho, pero es verdad, que la única militancia política, no sindical, que es otra cosa, ¿no? La única militancia política que le conocemos a Castillo es en Perú Posible, ¿no? Estuvo más de 10 años y ha postulado a cargos en Perú Posible. Entonces, y Perú Posible pues no es un partido marxista-leninista, ni mucho menos, ¿no es cierto? Habían sectores progresistas, es cierto, ¿no? Pero no era un partido radical. Entonces, él proviene de esas canteras políticas. Claro, en el mundo sindical, como todos sabemos, en un sindicato hay obreros de izquierda, o hay maestros de izquierda, de derecha, de LAPRA, de Sendero, de Acción Popular, hay de todo. Y tú para ganar las elecciones tienes que hacer alianzas y aceptas los apoyos que te puedan dar. Y si el Movadef te puede dar un apoyo y el APRA también, aceptas. Lo cual no quiere decir que seas aprista ni que seas del Movadef, ¿no? Claro. Entonces, si hablamos a nivel político, la cantera política de la cual proviene Castillo es Perú Posible, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque hay mucho maleteo por ahí, lo cual no quiere decir que se haya radicalizado también en estos años que han transcurrido, pero yo no creo, y nadie sostiene que él es senderista, felizmente, ¿no? Bueno, lo cual no quiere decir que tenga una serie de propuestas realmente inviables, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes están alineando con Castillo? Ya hemos visto un comunicado de Juntos por el Perú que ya va a entrar probablemente, y es muy probable que Castillo gobierne no solamente con el plan de gobierno de Juntos por el Perú y del Frente Amplio y de otros sectores progresistas, claro, yo creo que se van a ir sumando, ¿no? Frente Amplio no ha dicho nada porque hay que entender que Marco Arana está muy enfermo, en este momento ha caído con COVID, entonces todavía estamos creo que esperando que mejore su salud para ver qué pronunciamiento van a tomar y que le deseamos además pronta mejoría, pero todavía, digamos, en teoría deberían andar juntos. El problema es que la izquierda peruana, como las izquierdas latinoamericanas, tiende a la división, ¿no es cierto? Son esas células, ¿no? Que inmediatamente se dividen y se reproducen. Bueno, la derecha también está bien dividida. No, sí, por supuesto. Y también el centro, o sea, son células parecidas, digamos, ¿no? Claro. Ahora, me parece su multiplicación. Sí, el problema es que, claro, en un frente de gobierno sí se entendería que estuviese Frente Amplio, Runa, Alcántara ya salió a decir que sí, es chiquitito, pero no importa, o sea, vamos, a que todo suma. En el Perú se han presentado en las últimas elecciones 8 partidos de izquierda, incluso el FREPAP apuesta por el señor Castillo. Entonces tenemos Runa, FREPAP, Democracia Directa, ¿no es cierto? Frente Amplio, Juntos por el Perú. Yo creo que parte de Acción Popular también, y Perú Libre. Entonces, todo ese universo podría estar efectivamente... Ahora, a eso habría que añadirle, Rosa María, quizás un sector más amplio, que son todos los sectores progresistas independientes del país.
donde tú encuentras socialdemócratas, liberales progresistas, nacionalistas, es decir, Pero es hay que un grupo muy que, amplio, ¿no? claro, no, lo que pasa es que ahí sí hay problemas. Y yo sí creo que en ese sentido, si uno lee concienzudamente el ideario programa de Vladimir Cerrón, no todos se pueden mezclar con él. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón sí apuesta por el extractivismo. Su programa es un programa capitalista de Estado, en el modelo chino de Deng Xiaoping, no el de Mao, ¿no? Entonces, él lo que cree es que el Estado tiene que extraer todos los recursos que pueda y tiene un gran desprecio por las ONGs ambientalistas de sus, digamos, parientes de izquierda, pero un gran desprecio y las maldice prácticamente en el programa. Entonces, no todos, o sea, para Marco Arana, juntarse con Vladimir Cerrón va a implicar un sacrificio. Y luego, en el tema de las mujeres, en el tema de los derechos de las minorías, tiene posiciones muy conservadoras. En el tema de las mujeres, hay una página dedicada a la mujer socialista que francamente es de abierto y manifiesto desprecio, lo dice así, a las posiciones feministas, porque las compara con el machismo. Entonces, bueno, créeme mira, que no todos los sectores, no lo todos que los tú estás sectores diciendo, progresistas van a atracar con esta izquierda conservadora y autoritaria. No todos van a atracar. Entonces, mira, Pedro Castillo tendría que... Por eso yo creo que ayer Pedro Castillo se ha desligado de Cerrón, porque si no, no convoca. Si no, no puede. Bueno, eso estaba cantado, ¿no? Eso estaba cantado. Una cosa es la primera vuelta, otra es la segunda vuelta. Es cierto que hay diferencias, las que tú estás mencionando son ciertas, pero son más las cosas en las cuales se comparten, ¿no? Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo en la mayoría de las cosas que estás de acuerdo, o sea, no fijarte en las diferencias que existen y son las que tú mencionas, entre otras probablemente, ¿no? Pero yo creo que si Castillo es una persona inteligente y pragmática como parece que lo es como sindicalista, como lo fue Evo Morales, que era otro sindicalista, que están acostumbrados a negociar, cosa que Cerrón no está acostumbrado y no le vemos, y por eso es que no ha progresado, ¿no? O sea, es un partido realmente minoritario y se ha quedado ahí. Quien le ha dado realmente una presencia nacional ha sido Castillo, ¿no? Y Castillo es el que tiene el liderazgo en estos momentos. Y Castillo está abriendo la baraja porque sabe que tiene que crear, ya sea en el gobierno como en el parlamento, frentes muy amplios. Una coalición de gobierno para gobernar. Él no tiene ni siquiera un plan sanitario, va a tener que tomar el plan probablemente Juntos por Perú, del Frente Amplio, que lo tienen más desarrollado y discutido y presentado públicamente. El problema, ¿no? ¿Tú crees que Keiko Fujimori no puede ganar esta elección? Mira, todo va a depender de lo que hagan o no hagan en estos 2 meses, ¿no? Si Castillo logra abrir, digamos, un frente amplio, armar equipos de gobierno con gente preparada, con experiencia, de peso, que tú puedas discrepar, pero dices, no, ese es un profesional, ¿no? Que ya tiene experiencia, no va a hacer tonteras, no nos va a llevar al despeñadero. Uno puede discrepar, pero puedes reconocer como Dancourt, ya tú puedes decir, no estoy de acuerdo con Dancourt, pero ya fue presidente del Banco Central de Reserva, ya sabe cómo se manejan las cosas, no nos va a llevar al despeñadero, ¿no? Y así podemos hablar de otros cuadros políticos independientes también, sobre todo, que son la mayoría, que tienen un cierto nivel. Si Castillo logra armar, ¿no?, un equipo de gobierno, digamos, que dé una cierta tranquilidad a los sectores más preocupados, digamos, yo creo que puede ganar porque las condiciones objetivas juegan a favor de Castillo. La gente quiere el cambio y Keiko, desgraciadamente, por diversas razones, no representa el cambio ahora, sino todo lo contrario, ¿no? El antivoto, todo lo que carga a Keiko atrás, hace difícil su triunfo electoral. No es imposible, por supuesto, porque si Castillo no hace lo que tiene que hacer y Keiko logra formar un frente amplio, digamos, donde ella pues se minimiza, lo cual es difícil de creer,
podría también lograr un triunfo, pero todo va a depender de lo que hagan o no hagan en estos 2 meses estos dos actores, sobre todo Castillo, que tiene todas las de ganar hasta ahora. Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad, Tabel? Porque tenemos misa, hoy día es viernes, terminamos siempre temprano. Abel, ¿alguna pregunta del público? Bueno, ahorita la pregunta que queda pues sobre la mesa es, ¿creemos en lo que dice el señor Castillo? ¿Creemos en lo que dice la señora Fujimori? Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Así la que credibilidad. Siempre la credibilidad. Partamos de un principio básico. Si somos peruanos, no le creemos a nadie. Muy bien. A partir de ahí construimos. Muy bien. Muchas gracias a Carlos Fernández Fontenoy por haber estado con nosotros, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ha estado con nosotros esta mañana reflexionando un poco sobre esta semana, y vamos a ir haciéndolo, por supuesto, todas las semanas, reflexionando sobre lo que nos está pasando y sobre lo que estamos viendo, y sobre cómo se van moviendo las campañas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.